Hola, buenas tardes a todas las señoritas y señores estudiantes. Bienvenidos a esta clase interactiva. Bueno, a través de la cual ustedes me van a poder observar y van a poder recibir la clase en nuestra plataforma virtual. Este es un video pregrabado, obviamente, donde vamos a hablar estrictamente del tema de la compañía de responsabilidad limitada. Mi nombre es Fernando Urbina, su profesor. Siempre saben que estoy a gusto para atenderles, servirles en todos los requerimientos que ustedes tengan. No se olviden de suscribirse a mi canal y además de darme sus likes respecto de los temas académicos que nosotros vamos tratando. ¿Y qué empezamos a continuación? Saben que pueden poner todos sus comentarios, pueden también darnos a conocer sus inquietudes y cómo podemos manejar de mejor manera o aprovechar de mejor manera los recursos que nosotros compartimos aquí a través de la plataforma virtual de nuestra institución, ¿no? Bien, entonces como dije hace un momento, nosotros vamos a referirnos expresamente a lo que es la compañía de responsabilidad limitada. Encontramos las disposiciones respecto a este tipo de compañías en la Ley de Compañías, artículo 92. Por favor, así que todos tienen que manejar la ley mientras nosotros vamos desarrollando esta clase, ¿no? Bien, entonces decimos que la compañía de responsabilidad limitada es aquella que se contrae entre dos o más personas. Entre dos o más personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá en todo caso las palabras compañía limitada o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva, será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa como comercial, industrial, agrícola, constructora, etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. Esto nos dice el primer inciso del artículo 92 de la Ley de Compañías. Básicamente lo que nosotros debemos rescatar de esta disposición legal es lo siguiente. Primero, que la formación de estas empresas se da entre personas naturales y personas jurídicas. Recuerden que nosotros hemos visto en las dos compañías anteriores, la compañía en nombre colectivo y la compañía en comandita simple, nosotros vimos que ellas se forman exclusivamente de personas naturales, no de personas jurídicas. Aquí nosotros sí tenemos la posibilidad de que la compañía tenga socios personas naturales y personas jurídicas. Además dice que la responsabilidad que tienen frente a terceros y otras instancias más es limitada. No es solidaria e ilimitada como en el caso de la compañía en nombre colectivo y la compañía en comandita simple. Entonces aquí hablamos de que existe una responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que por alguna razón la compañía no progresa, se va a la quiebra, tiene la posibilidad de que el capital de la compañía sea lo único que se pierda, más no el patrimonio personal de los socios, ¿sí? O sea, que si con el capital social de la compañía no se cubrieron todas las pérdidas por la quiebra existente, entonces hasta ahí llega, ¿no?, la responsabilidad. No se van a ir con responsabilidad ilimitada como teníamos con la compañía en nombre colectivo y la compañía en comandita simple. Perfecto. Continuando con esto también hablamos de que este tipo de compañías tiene una razón social, una denominación objetiva. Cuando es una razón social nos referimos a los apellidos de los socios que van a intervenir, ¿no?, en la compañía y tendrán que estratégicamente escoger un nombre que llegue al público, que llegue a los usuarios, a los consumidores, porque estamos hablando de aspectos netamente mercantiles. Entonces tenemos que vender nuestro producto, nuestro servicio. En ese sentido escogemos un nombre adecuado, referente al tipo de actividad que se desarrolla dentro de nuestra empresa.
Bueno, y cuando hablamos de denominación objetiva, puede ser, como dice la ley, una expresión peculiar. ¿Qué quiere decir esto? Una expresión peculiar. Simplemente de que podemos escoger algo, una expresión que llame la atención, como aquí en nuestra ciudad tenemos tantas industrias, tantas empresas, compañías con varios nombres, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado llanta baja, por ejemplo, pro auto. Son expresiones peculiares que llaman la atención y que van dirigidos también al sector mercantil, al que están dispuestos respecto de los productos que ofrecen. Perfecto, entonces en ese sentido también vemos que la compañía de responsabilidad limitada nos dice que a esa expresión peculiar tendrá que añadirse la palabra compañía limitada o su abreviatura. Eso nos dice la norma, ¿no? Aparte de eso, vemos también que existen expresiones comunes para nombrar a una empresa, para nombrar a una compañía. ¿Cuáles son estas expresiones comunes? Por ejemplo, industrial, comercial, agrícola, constructora, y de ahí le ponemos la expresión peculiar o los apellidos de los socios, más y compañía, la expresión y compañía. Entonces, diríamos, por ejemplo, agrícola, Hernández Viteri y compañía. Ahí tendríamos una razón social. Agrícola, Hernández Viteri y compañía. O si queremos poner una expresión peculiar, lo mismo, ¿no? Agrícola, el buen surtidor, compañía limitada. Todo depende del acuerdo de los socios para nombrar la empresa. Aquí la ley nos da libertad de buscar la manera de nombrar a la compañía. Perfecto. Siendo así, entonces sabemos que este tipo de empresa debe cumplir un procedimiento legal para constituirse. Tiene que cumplir pasos que están dentro de la práctica y que sirven y que son necesarios para que se dé la legalidad de esa persona jurídica. Caso contrario, estaríamos hablando de una persona natural que no ha sido inscrita legalmente, una empresa fantasma puede ser, ¿no? Y ese es el problema de muchas empresas que no sabemos su procedencia, muchas veces nos van estafando, perdemos respecto de lo que nosotros pagamos por los productos que ofrecen. Constructoras, inmobiliarias, se ha dado muchos casos en materia judicial de estafas masivas a personas que no han tenido la precaución de revisar con qué compañía están contratando prácticamente. Perfecto. Entonces, seguimos revisando la ley y nosotros ahí vemos que para que se pueda constituir como empresa, como compañía, primeramente debe haber un procedimiento previo. Una compañía de responsabilidad limitada siempre se conforma previamente con la reserva del nombre, en la superintendencia de compañías, ¿sí? Se debe hacer la reserva del nombre. Ahora también hay un procedimiento simplificado de formación de empresas que es online, a través del internet, en la página web de la superintendencia de compañías. Entonces, bueno, pero nosotros le estamos explicando aquí también la parte física, o sea, la parte procedimental para formar una empresa, porque siempre es necesario, por más tecnología que nosotros tengamos, siempre es necesario las evidencias de todo lo que vamos nosotros haciendo, del estatuto de la empresa, de la escritura pública que tiene que elevarse el estatuto, ¿sí? Y su inscripción, no aprobación, sino más bien su inscripción en el registro mercantil. ¿Ya? Con esto yo he resumido 3 pasos fundamentales que tienen que darse para que se forme la compañía de responsabilidad limitada. Propiamente, pero como decía, hay una parte previa, ¿no? Donde nosotros hacemos la reserva del nombre de la empresa, la reserva del nombre de la compañía. Segundo, nuestra ley, y vamos a ver más adelante en el artículo correspondiente,
¿Cómo nos dice que es el superintendente de compañías la autoridad que debe autorizar el capital mínimo con el que debe constituirse la empresa? Es el superintendente de compañías quien debe autorizar el capital mínimo con el que debe constituirse la compañía. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos remitir un atento oficio a la superintendencia de compañías indicando que es la intención de constituir una empresa, de constituir una compañía, reservando el nombre de la empresa y solicitando el capital mínimo dependiendo de la actividad a la que se va a dedicar la empresa, a la que se va a dedicar justamente la compañía. Una vez hecho el análisis correspondiente, entonces se extenderá la autorización del capital mínimo, que obviamente tiene que ser sugerido el momento que se va a pedir esa autorización. Debe sugerirse, decirse, si nosotros contamos para esto con tal cantidad de dinero, $30,000 por decir algo, ¿no? Y en ese momento entonces va a ser autorizado cuando nosotros constituimos una compañía de responsabilidad limitada. Tiene que hacerse con el 50% del capital total suscrito, ¿sí?, en una cuenta bancaria. Es decir, tiene que estar depositado el 50% del capital total o del capital suscrito en una cuenta bancaria a nombre de la compañía en proceso de constitución, porque todavía no es persona jurídica, todavía no ha terminado su proceso. Entonces es necesario que se determine eso, ¿no?, que es una compañía en proceso de constitución y que ahí se está depositando el 50% del capital total de la compañía. Entonces, si por ejemplo son $30,000, con $15,000 en una cuenta y con una certificación bancaria de ese valor depositado, tenemos ya los documentos previos. Obviamente vamos a necesitar el registro único de contribuyentes, que es un documento muy necesario para efecto de constitución de una empresa. Con esos documentos previos, más el estatuto de la compañía, que debe estar aprobado en Asamblea General de Socios, la que está constituida de todos los socios de la empresa, de la compañía, como nosotros hemos visto ya en clases anteriores, cómo se constituye, con una convocatoria por escrito, con el tiempo debido de anticipación para que eso pueda llegar a cada uno de los socios y asistan a la toma de decisiones en la Asamblea General, porque eso es la Asamblea General, donde se toman las decisiones por parte de los socios de la compañía a través de deliberaciones, a través de discusiones, ¿no?, pero que tienen que guardar un orden legal y que debe estar eso expresado dentro del estatuto. Entonces, tenemos el estatuto, ha sido aprobado por los socios de la compañía, y una vez que tenemos aquello más los documentos adicionales que mencionamos, elevamos a escritura pública esos documentos para que se conforme la empresa, para que se conforme la compañía. Una vez que se tiene esa escritura pública, perdón, aquí ojalá tenga algún ejemplo físico que les puedo mostrar. Aquí tengo una escritura pública, ¿no? Escritura pública, o sea, los datos no les interesa, pero aquí está, que es otorgada por el señor notario público. Entonces, la escritura pública a la que yo me refiero en caso de constitución de empresa, de compañía, se refiere a eso, una escritura pública de constitución de compañía, donde se va a establecer todos los lineamientos legales para el correcto funcionamiento de esa empresa. Una vez que tenemos esa escritura pública, el tercer y último paso nada más constituye en inscribirlo en el registro mercantil. Eso es lo que nos dice la ley, y así es como nosotros debemos actuar. Solo en ese momento tendremos una persona jurídica correctamente establecida, registrada, inscrita, nuestra empresa ya legal, ¿sí?, cumpliendo todos los mandatos y los requisitos legales. Qué importante que es eso,
Qué importante que es eso, para que usted pueda desarrollar su actividad sin tener ningún problema frente a los organismos de control, frente también a sus propios clientes, quienes consumen sus productos. Continuando con nuestra clase, entonces vemos que el artículo, vamos a ver, desde el artículo 93, ¿no? Sí, porque el 92, inciso primero, habíamos dado lectura. El 93 nos dice: la compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de esta sección. Son las que ya mencionamos, ya las explicamos previamente, y ahora la vamos a revisar conjuntamente con lo que dice la ley en sus artículos, ¿no? Entonces, el artículo 95 nos dice que la compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden del número de 15. Si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. Aquí vemos que tenemos un número límite de socios. Eso también es importante dentro de esta empresa, porque si excede de ese número, tendrá que transformarse, adquirir otro tipo o especie de compañía. Puede transformarse en una sociedad anónima, puede transformarse en una compañía de economía mixta o cualquiera de las que nosotros ya conocemos en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 96 nos dice que el principio de existencia de esta especie de compañías es la fecha de inscripción del contrato social en el registro mercantil. ¿Qué es esto? Lo hemos mencionado en varias oportunidades dentro de nuestras clases. Hemos dicho que el contrato social, el estatuto, solo tendrá validez jurídica desde el momento que se inscribe en el registro mercantil. El tiempo previo de constitución no le da ese aval de persona jurídica y por ende estaría actuando fuera de la ley. Nosotros vemos también que en este tipo de compañías hay una prohibición expresa que nos dice el artículo 92. Utilizar en logotipos, en membretes, en cartas, en razones sociales de una empresa que no está legalmente establecida. Nos prohíbe. Y si nos prohíbe eso también, emprender en operaciones mercantiles sin que estemos legalmente establecidos como persona jurídica. Entonces, muy en cuenta, hay que tomar esto, por favor, para que después no vengan las sanciones de los organismos de control. ¿Quiénes pueden asociarse en este tipo de empresas? Bueno, para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para contratar. Nosotros ya sabemos lo que es la capacidad civil, es decir, las personas que pueden contratar, las personas que pueden adquirir derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones, esa es la generalidad, y la excepción trata básicamente de las incapacidades. El menor de edad, que es incapaz relativo, que podrá tener capacidad en el momento que cumpla su mayoría de edad o cuando sea emancipado, incluso hablando de casos específicos, ¿no? Luego de eso tenemos también el interdicto, la persona que ha sido declarado en interdicción por sentencia judicial. Por sentencia judicial ha sido declarado en interdicción, por lo tanto no puede adquirir derechos y obligaciones, y mucho menos mercantiles, comprar, vender, traspasar, alquilar, donar, etc. No podría. Y el insolvente, ¿no? La persona que por la ley igual, por sentencia ejecutoriada ha sido declarado como insolvente, por lo tanto pierde sus derechos, como dije hace un momento, de adquirir bienes, de traspasar bienes, de hacer un préstamo para que él pueda emprender en un negocio y luego que se pueda pagar. Pero no es posible ya cuando hemos sido declarados en interdicción, insolvencia. En esos casos no habrá oportunidad
de que sean socios de una compañía, obviamente. Y en ese sentido, nosotros vemos que no pueden asociarse. Tampoco pueden asociarse en este tipo de empresas entre familias, o sea, que la familia, que una persona sea socio del 50%, la otra es del 45% y el resto vemos ahí otras personas que aportan otra cantidad. Entonces, no. Aquí nos dice que existe esa prohibición, no podrá hacerse entre padres de hijos no emancipados ni entre cónyuges, o sea, no puede ser su socia, su esposa. Pero de todas formas sí es socia, porque si usted invierte digamos, algo que es del patrimonio familiar, ahí firman los dos como socios. Entonces, complicado poder deshacerse de esa cadena. ¿Qué tipo de actividades puede desarrollar este tipo de empresas? El artículo 100 de nuestra ley, de la ley de compañías, a nosotros nos dice aquello. El artículo 100 nos dice que las personas jurídicas pueden hacer, que se van a transformar en una compañía de responsabilidad limitada, pueden hacer todo tipo de operaciones mercantiles, con excepción de bancos, seguros y capitalización. Bancos, empresas fiduciarias. Y tampoco podemos decir que empresas que se dediquen a estas actividades tampoco pueden ser socios de una compañía de responsabilidad limitada. Eso está en la prohibición que determina el artículo 100 de nuestra ley. Algo que es importante también determinar dentro de este tipo de empresas, hemos visto algunos temas, por favor, siga tomando atención y nota de lo que voy diciendo, porque esto va a ser evaluado para que usted pueda aprobar el módulo que nosotros estamos recibiendo a través de esta nueva metodología de enseñanza. Espero que les agrade, por cierto. No se olvide de suscribirse y darme sus likes. Bien. Hablando del capital, el capital de la compañía de responsabilidad limitada está conformada con la aportación que realizan cada uno de los socios de forma equitativa, no igualitaria. Esto quiere decir que todos los socios recibirán sus beneficios sociales, sus utilidades en base a la aportación que realizaron. Entonces, cuando estamos hablando de una compañía de responsabilidad limitada, estas aportaciones se llaman participaciones. Participaciones. Estas participaciones son las utilidades a las que tiene derecho el socio dentro de la compañía de responsabilidad limitada. Estas participaciones están representadas a través de documentos mercantiles, documentos lícitos, que tienen un orden legal, es decir, que tienen que reunir una serie de requisitos para que puedan ser considerados como títulos valores que representan una participación dentro de la compañía. Esto significa, ¿no?, que hay un porcentaje que le pertenece a ese socio y en base a ese porcentaje también puede tomar las decisiones que la ley le permite. Las decisiones de designar a los administradores, al gerente general, presidente de la compañía, de solicitar el aumento de capital, mientras que no sea obligado, porque no pueden obligarse de ninguna manera al aumento de capital si los socios no quieren. Incluso se pueden impugnar todas las resoluciones de la Junta General de Socios cuando no hayan sido tomadas dentro del orden legal constituido dentro de la compañía, la empresa. Siendo así, es muy importante para nosotros como estudiantes de derecho empresarial, ¿no?, saber que dentro de este tipo de compañías existe una flexibilidad, ¿sí? Son compañías que se forman fácilmente a través de 3 pasos fundamentales, que no toman mucho tiempo hacerlo. Aparte de eso, es importante saber y conocer que este tipo de compañías tiene un límite de socios, que su capital está dividido en participaciones, que en el estatuto debe constar todos los derechos, obligaciones de los socios,
también la parte administrativa misma del estatuto, así como la parte disolutiva. Eso es fundamental, es importante, porque nosotros entenderíamos que este tipo de empresas, este tipo de compañías puede funcionar sin ningún problema, siempre y cuando cumpla estos requisitos. Ya sabemos también de las participaciones, debe expresarse ahí incluso el nombre y la firma del representante legal que acredita cuántas participaciones tiene el socio dentro de la empresa. Perfecto. Continuando con esto, entonces, vamos a verificar de los socios fundadores de la empresa. Son aquellos que van a suscribir el capital al momento de la constitución, cuyos nombres constan dentro del estatuto, dentro del contrato social. Dentro de este tipo de compañías, como dije hace un momento, también existen los derechos y obligaciones de los socios en la misma. Y para esto nosotros nos vamos a remitir al artículo 114 de nuestra ley. Por favor, ustedes abran el artículo 114 de nuestra ley y vamos a revisar qué dice esa disposición legal. Nos dice que el contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también la forma de ejercerlo, siempre que no se oponga a las disposiciones legales. No obstante, cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes derechos. Algo de esto ya lo mencioné. Intervenir en las asambleas generales, en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía. Perfecto. Literal B. Estoy haciendo un resumen de cada literal, no los voy a leer todos porque son artículos largos, ¿no? Pero siempre hay que hacer una sinopsis de las cosas y de esa forma hay un mejor entendimiento incluso. Entonces, literal B nos dice que debe percibir los beneficios que le correspondan, es decir, las utilidades por las cuales sea asociado.